Buenas tardes a todos, a todas, bienvenidos. Gracias por estar compartiendo este momento, porque entendemos lo que significa continuar en actividad después de todo un día laboral, que a pesar del cansancio y la demanda cotidiana, siguen eligiendo formarse, reflexionar y compartir. Me presento, mi nombre es Liliana Morén, soy docente, licenciada en Gestión de Instituciones Educativas, directora de Editorial Carbonilla y administradora general de Educa y Orienta. Hoy tenemos el placer de reunirnos con ustedes en esta charla que pretende poner la mirada nada más y nada menos que en ser docentes en las aulas de hoy, con todo lo que eso implica, con nuestras emociones, desafíos y estrategias frente al burnout. Los objetivos que nos planteamos para esta charla son tres. El primero, generar un espacio de escucha y reflexión sobre cómo se sienten los docentes a esta altura del ciclo lectivo. Segundo, identificar problemáticas vinculadas al burnout docente y el impacto en la práctica pedagógica. Brindar herramientas de autocuidado y estrategias colectivas para fortalecer el rol docente. Antes de comenzar, queremos agradecer a la gran cantidad de comentarios positivos que hemos recibido. Nos sentimos muy honradas por el interés y la inquietud de los estudiantes, de los profesorados, quienes expresan su deseo de contar con espacios donde puedan participar y establecer contacto con quienes ya hemos transitado la experiencia del aula. Ahora se presentan mis compañeras y colegas. Hola, muy buenas tardes a todos y a todas. Soy Hilda Canosa, licenciada en Gestión de Instituciones Educativas, socia fundadora de Editorial Carbonilla y directora general del programa Educa y Orienta. Quiero invitarte a que durante esta hora hagamos una pausa necesaria, porque creemos en el valor de detenernos a reconocer lo que vivimos. Porque sabemos que ser docente hoy claramente no es solo enseñar contenidos. Ser docente hoy es sostener, acompañar, sentir. Ser docente hoy implica un cúmulo de emociones, desafíos, cansancio, pero también gran esperanza. Y les aseguro que ese es el motor fundamental que nos impulsa a seguir adelante. Mi nombre es, ante todo, buenas tardes. Yo soy Claudia Zahora, también docente, licenciada en Gestión de Instituciones Educativas, psicopedagoga, y actualmente me desempeño como coordinadora académica psicopedagógica del programa Educa y Orienta. Decidimos realizar esta charla con el corazón puesto sobre todo en ustedes, los docentes, en lo que sienten dentro del aula, donde podamos pensar juntos los desafíos actuales de la docencia. ¿Para qué? Para fortalecernos y fortalecer el acompañamiento a nuestros alumnos. Y como decía Hilda, en lo que vivimos como docentes dentro de nuestra aula. Ya en el último tramo del año escolar nos preguntamos como docentes cómo ha sido el recorrido transitado. ¿Qué sensaciones nos quedan? ¿Cumplimos nuestras metas y realmente las disfrutamos? ¿Apostamos cada día a nuestra vocación docente? ¿Y por qué? Seguramente más de una vez, al acostarnos, en nuestra cabeza surgen un montón de ideas, de preguntas y repreguntas. Y bueno, me parece que este es el momento de poder juntos reflexionar sobre esta gran vocación que elegimos, pero que a veces también nos lleva a tener
grandes vacíos, porque es una vocación muy social, pero a veces donde también nos sentimos un poco solos. Entonces, entre muchas otras cuestiones, sentimos la necesidad de hacer esta parada, de mirar para atrás, para continuar el resto del año, que si bien es muy poco, creemos que podemos sentirnos acompañados. Entendemos, por otro lado, que muchos de ustedes atraviesan situaciones similares a las nuestras. Es fácilmente perceptible que el rol docente ha cambiado profundamente en los últimos años y que si miramos más atrás, el contraste es aún mayor. Se ha pasado de aquella clase tradicional, ni que hablar, en mi época, donde el docente era el único poseedor del saber, el que hablaba dando una clase magistral, una cátedra delante de sus alumnos, que escuchaban y tomaban apuntes, y los hacíamos memorizar largas listas de ríos y reyes, o estudiaban las tablas de multiplicar de memoria, a una propuesta mucho más dinámica, muchísimo más colaborativa, inclusiva e interactiva. Hoy los estudiantes ocupan un lugar central en la construcción del conocimiento. Ya no se trata solo de contenidos, sino también de desarrollar competencias, de acompañar procesos, de estar presentes, codo a codo. Los docentes desempeñan entonces un papel crucial al guiar a los estudiantes hacia la comprensión y el aprendizaje. No estoy diciendo nada nuevo, pero la labor docente va más allá de instruir. También se espera que inspiren, que motiven y que fomenten habilidades críticas y creativas en los alumnos. Y se confía en que el maestro ayude a que sus estudiantes sociabilicen con sus pares para que estos intercambien saberes de una manera más simple, concreta, creativa y cercana. Sabemos que la educación se hace con muchas voces y eso hace la escuela. Eso hace la escuela y que la escuela sea el lugar vivo. Es el lugar donde cada uno es protagonista único. El niño es un ser único e irrepetible y cada docente es único e irrepetible. Por eso es verdad que el saber solo tiene sentido si es compartido, si es comunicado, si es debatido y es asimilado para que el conocimiento se reinvente permanentemente, para que la equidad se haga presente y para que la construcción sea personal y grupal. Se espera también que el maestro ayude en el desarrollo de habilidades sociales, que permita a los niños y a los jóvenes de hoy interactuar con otros, desarrollando capacidades esenciales como la comunicación, la empatía, la escucha activa, la resolución de conflictos. Además, en el aula del siglo XXI, los docentes se enfrentan al desafío de integrar la tecnología de manera eficaz en la enseñanza. Utilizar herramientas digitales y plataformas educativas que puedan ayudar a enriquecer la experiencia de aprendizaje, pero también requiere habilidades técnicas y pedagógicas para asegurar que los estudiantes comprendan y utilicen estas herramientas de manera efectiva. Es decir, no solo que el maestro sepa utilizarla, sino que el maestro sepa transmitir
ese conocimiento para que el alumno sepa discernir y sepa esa herramienta cómo y cuándo la debe utilizar de manera efectiva. Sobre todo en este momento que contamos con una herramienta súper efectiva, pero disruptiva, como es la inteligencia artificial. Por eso, hoy más que nunca, el rol del docente es clave y decisivo, porque no hay adelanto tecnológico que lo reemplace. Sin embargo, deberá estar a la altura para encaminar y acompañar a los alumnos en el proceso de su utilización. Si bien en esta charla no nos detendremos a conversar específicamente sobre los procesos formativos, ni a explicar técnicas o propuestas pedagógico-didácticas que debe manejar un profesor, la metodología que cada docente utilice siempre deberá estar acorde a la realidad que se vive dentro del aula. Ahora, entonces, los docentes llevamos sobre los hombros una enorme responsabilidad, que es la de adaptar nuestras prácticas a los ritmos y necesidades de todos y cada uno de nuestros estudiantes. Y eso no es menor. Esa tarea implica estar en constante revisión, aprendizaje, formación. Los docentes deben ser aliados de sus alumnos, buscando jóvenes y niños que formen parte de una sociedad cada vez más preparada. ¿Qué desafío tenemos? Entonces, ser docente hoy exige muchísimo más que enseñar. Exige salir de esa cajita de confort, escuchar a los alumnos, estar atentos a sus necesidades, porque la educación se hace, como decía hace un rato, con muchas voces, ahora agrego, con muchas miradas. Por eso se dice que la escuela es un lugar vivo. Entonces la idea es que sigamos escuchando, la idea es seguir aprendiendo, no tener miedo si nos equivocamos, porque a pesar de todo, como la educación transforma, podemos tomar fuerza y volver a retomar el camino, porque no estamos solos. Aunque percibamos que cada vez debamos hacerlo a un ritmo más vertiginoso. Ahora les proponemos realizar una dinámica inicial, llamémosla semáforo emocional, donde cada docente, cada uno de nosotros, podrá expresar cómo se siente a esta altura del año, en este momento. Tenemos los colores del semáforo, el rojo, amarillo y verde. Pero como pregunta disparadora, les digo, ¿cómo se sienten en este momento del año dentro del aula y dentro del espacio educativo? Entonces, les pido que cada uno piense, ¿cómo llegan al aula? ¿Con toda la energía? ¿Con cansancio? ¿Con dudas? Les voy a compartir ahora un link que está en el chat de acá del Meet. Fíjense si lo ven. En este chat los va a direccionar a una página, a una nueva solapa, donde vamos a poder votar y elegir cómo nos sentimos nosotros, haciendo una autocrítica, a esta altura del año, o pensado de 2 semanas hacia atrás, pero sería ahora. ¿Cómo nos sentimos? Si pueden, si ya están, me van diciendo, voten, se les abre la ventana, ahí vamos a ver el porcentaje de cómo estamos más o menos todos. Díganme si la vieron la ventana, si los direccionó bien. Se ve perfecta la ventanita. ¿Se ve bien? Y se vio perfecto el link. Ahora les voy a compartir, ¿no? Ahí
tenemos que el verde es con toda la energía, amarillo regular y el rojo agotado. Bueno, acá nos dice, tal como nos imaginábamos, o como nos sentimos, que mayor porcentaje sale amarillo. O sea que estamos todos iguales. A esta altura del año es algo que bueno, nos está afectando a todos, que no todos estamos ya con la pila inicial, ni con todas las ganas del trabajo, sino que ya estamos pensando más en unas vacaciones que en seguir trabajando. Pero bueno, a este porcentaje vamos a pedirle a Claudia que nos ayude a reflexionar. ¿Cómo podemos saltar este momento para poder sentirnos un poco mejor? Clau. Ahora necesito que todos participen, porque sus respuestas son muy importantes para nosotros y para esta charla. Les hago una serie de preguntas. ¿Creen que las familias de los alumnos acompañan al docente? Pueden ir contestando. Claro, pueden si no ponerlo en el chat. Depende de la institución. Sí, decí. Sí, o sea, depende de la institución. Estamos hablando de las familias, ¿eh? Sí, por eso, dependiendo del contexto en donde esté situada la institución. Ajá. A veces Lo mismo. y a veces no, Claro. tal cual. Sí, Poco. claro, acá están diciendo en el chat que hay muy Sí. pocas familias que acompañan. No Sí. siempre, y es verdad. Que falta acompañamiento. Sí. Es una ausencia que se nota, que no está hoy en día. Sí. También agregan muy poco acompañamiento. Están ausentes. Sí. ¿Alguien más quiere dar su opinión? Muy Poca empatía. Sí, nosotros también lo notamos. Y les hago otra pregunta. ¿Quién acompaña al docente que acompaña? Eso es verdad, exigencia por parte de las familias y ausencia. Sí, sí. Nadie acompaña. Si alguno quiere decir algo, también puede abrir el micrófono y decirlo, no hay problema. Vamos viendo. Es algunos colegas, algunos directivos. Sí, Y por otro lado decía, estamos para eso. Cri-cri. Un intercambio se hace más rico. claro. Acá es para enriquecernos mutuamente. Sí. Hola, ¿qué tal? Yo soy Ayelen, un saludo a todos. Hola, Yo creo que a veces depende de qué equipo directivo tengas, te puede acompañar o no. Y también creo, o por lo menos así lo vivo y lo siento, que entre los colegas que estamos en la sala de profes, entre todos nos acompañamos y tratamos de, bueno, darnos ese abrazo que necesitamos a esta altura quizás del año. Gracias. Tal cual. Gracias. Gracias. Les hago otra pregunta. ¿Creemos que todos los directivos están preparados para acompañar a los docentes? Qué suspenso. Esa es una pregunta crucial, ¿eh? No todos, no todos. Algunos sí. Y los que dicen que no, ¿por qué es? Ay, iba a preguntar eso. Sí. No estamos jugando, estamos preguntando. Es un sondeo. Sí, esto es un... Claro, Esto que está. Falta de empatía y falta de aula, es verdad. Eso. Yo creo que es verdad. quizás pienso que, bueno, hay algunos directivos que tal vez no, y se da porque, bueno, son familias y alumnos muy diferentes a lo que respecta, por ejemplo, a mi generación, con otros desafíos, con otras faltas también.
Y bueno, la verdad es que hay que estar preparado y creo que no cualquiera puede hacerlo. Tal cual. Mira, me quedé con algo que leí recién. Alguien puso, no me dio tiempo a leer el nombre. El destinatario es el alumno. Me lo leí, lo estaba mirando. Como que la mirada está puesta en el alumno. Interesante eso para, bueno, tenerlo en cuenta para después. Sí. No sé si habrá directivos, equipos de conducción acá dentro del grupo, pero la pregunta que también nos hacíamos nosotros es si los equipos de conducción se sienten acompañados. ¿Y por quién? Porque se habla mucho de la soledad del directivo. ¿Y quién lo acompaña? Porque desde la mirada del docente siempre juzgamos y vemos al directivo solo en la dirección, pero bueno, también tenemos que ver qué pasa con ese directivo. ¿Alguien más quiere decir algo? Bueno, nosotros a través de sondeos, de entrevistas, de cuestionarios que hemos realizado diferentes docentes, podemos, y coincido con muchas de las apreciaciones que hemos leído recién, que los docentes se sienten acompañados por otros docentes, por sus pares, a través del trabajo colaborativo, del intercambio de experiencias pedagógicas, de la construcción de redes de apoyo profesional. En sala de maestros muchas veces se habla de un montón de cosas que después quedan ahí porque, bueno, nadie las escucha y no son tenidas en cuenta. Y es muy rico muchas veces lo que se habla en sala de maestros. El docente que acompaña también necesita ser acompañado en lo pedagógico, en lo emocional, en lo humano. Sabemos también que las aulas de hoy son completamente diferentes a lo que eran años atrás. Hay diversidad, hay alumnos con diferentes tiempos, con diferentes niveles de aprendizaje, con diferentes contextos socioculturales, que requiere que el docente sea más flexible y atienda diversas situaciones que hace años no atendía. La escuela ha cambiado. Asimismo, en muchas instituciones, los equipos directivos cumplen el rol del sostén, no siempre. Pero muchas veces, a través de espacios de reflexión, de provisión de recursos formativos, aunque este acompañamiento puede variar muchas veces en intensidad y también en calidad. Los equipos de orientación escolar en las escuelas que lo tienen y que tienen la suerte de tenerlo, cumplen un rol fundamental, ya que ofrecen una mirada diferente que tiene el docente dentro del aula, y muchas veces comprenden la problemática del aula y ayudan con su intervención en alguna problemática que exista. En relación con las familias de los alumnos, nosotros coincidimos con lo que ustedes expresaban, que la participación es heterogénea. Algunas familias asumen un rol activo de acompañamiento, establecen una comunicación frecuente con la escuela, colaboran en actividades extracurriculares, apoyan a sus hijos en su hogar, pero otros, sin embargo, debido a factores socioeconómicos, a trabajos a lo mejor con una extensa carga horaria, y también falta de herramientas para comprender y atender las demandas del proceso educativo actual, no lo pueden hacer. De este modo se observa que el acompañamiento al docente se configura como un entramado colectivo en el que convergen diferentes actores, pares, directivos y familias. Y este es un factor clave, no solo para favorecer el bienestar docente, sino también para potenciar la calidad educativa y el desarrollo integral de los estudiantes, que es lo que nos interesa. No todos los equipos de conducción se encuentran igualmente preparados, y coincidimos con ustedes, para acompañar a los docentes en su labor cotidiana. Si bien muchos cuentan con formación en gestión educativa, con liderazgo pedagógico, con resolución de conflictos, otros han accedido al cargo con escasas herramientas para brindar apoyo integral. Esta situación responde en parte a las diferencias en las trayectorias profesionales, a la falta de instancias de capacitación continua, a las exigencias muchas veces administrativas, que en ocasiones limitan mucho el tiempo del directivo, y a lo mejor les gustaría estar más presentes en el aula, ser más sostén, y no lo pueden hacer. Hoy en día los equipos de conducción reciben acompañamiento. No es como antes, que venía el inspector al colegio
y venía a marcar el error, qué es lo que faltaba en los registros, en los libros. Hoy no. Hoy el supervisor viene para asesorar, para orientar, para buscar instancias de reflexión sobre la gestión de conducción. Los equipos directivos hoy suelen trabajar con otros equipos, a veces de la zona, intercambiando ideas y proyectos, que es lo ideal. El equipo de orientación también acá acompaña a los equipos de conducción en la toma de decisiones, en los colegios que lo tienen, obviamente. Vinculados estos al bienestar general, tanto sea de alumnos, situaciones complejas de resolución de conflictos y de convivencia en general. El acompañamiento efectivo por parte de los directivos hacia los docentes requiere de habilidades de comunicación, de liderazgo empático, de capacidad de generar espacios de reflexión colectiva y estrategias para promover el bienestar docente. En este sentido, resulta fundamental que los sistemas educativos fortalezcan la formación inicial y permanente de los equipos directivos, de manera que puedan desempeñar un rol activo en la contención y desarrollo de los docentes. Como expresé al comienzo, y sumado a lo que nos ayudó a reflexionar Claudia, en el contexto actual, los docentes se enfrentan a numerosos retos. La rápida evolución tecnológica, que no se puede desconocer, sino que por el contrario se debe integrar, la diversidad de los estudiantes, las ratios en las aulas que no bajan y las demandas cambiantes del mercado laboral requieren que los docentes estemos en constante actualización y mejora. La falta de recursos en algunas escuelas, así como la vulnerabilidad y las disparidades socioeconómicas entre los estudiantes, también representan desafíos significativos para los docentes que deben bregar por la resiliencia, la verdadera inclusión y la equidad educativa. Palabras para tener en cuenta que se nos exige mucho, pero no se nos enseña cómo. Para enfrentar estos retos, se pide que los docentes sean flexibles, creativos y que estén dispuestos a aprender nuevas estrategias y técnicas pedagógicas. La colaboración entre colegas y la formación continua, es verdad, son esenciales para mantenerse al día y con las mejores prácticas educativas y abordar los desafíos de manera más efectiva. Ahora, en cuanto al comportamiento de los niños y de los jóvenes, los docentes tenemos que ser conscientes de las diferencias individuales y estar preparados para manejarnos frente a una variedad de situaciones en el aula. Recién ustedes lo decían. Vemos a padres que no se preocupan, no se hacen presentes, instituciones a los que de repente tampoco les importa o no les dan cabida a la necesidad del padre, porque nos encontramos con eso también. Hubo dos momentos en la historia de la educación argentina y me gusta mencionarlo. Una época donde los padres eran parte real del contexto educativo. Mi niñez, calculen, la época de los 70, donde el padre era parte de la educación. Entonces, mis padres iban al colegio, era un colegio de puertas abiertas, colaboraban con lo que se llamaba cooperadora del colegio, el padre podía ir frente a una situación problemática, iba a ayudar al colegio, no solamente a colocar una lamparita, sino frente a una necesidad que el colegio tuviera o que la familia, a la familia se le presentara. Después llegó otro momento, donde se dijo a los padres hay que tenerlos de la puerta para afuera. Entonces el padre dejó de pertenecer y sintió que ya no tenía que entrar al colegio. Entonces yo me pregunto, pasé por las dos situaciones, como docente y como directiva. ¿Qué hago? ¿Quiero que los padres se integren la sociedad educativa o quiero que los padres estén afuera?
Si yo quiero padres que participen con la institución, también quiero que asumir la responsabilidad que cuando un padre me necesite, yo esté dispuesta y diga que sí. Esa es la responsabilidad a ver, de la que tengo que hacerme cargo y la que tengo que asumir. Ese es el desafío al que tengo que enfrentarme hoy. Entonces decimos, les pedimos al docente que maneje una variedad de situaciones, pero ¿qué está dispuesto el colegio a manejar como institución? Esto es lo que yo quiero que reflexionemos un poco para ir encaminando al tema que hoy nos convoca. Entonces yo decía, ¿alguien quería decir algo? Perdón. No hay nada. Yo decía, bien, los docentes deben ser conscientes, veníamos de eso, de las diferencias individuales y estar preparados para manejar y abordar una variedad de situaciones dentro del aula. Entonces se nos piden que seamos empáticos, que tengamos paciencia, que seamos capaces de establecer límites claros, que podamos dar palabras inspiradoras, que seamos hábiles para poder establecer límites, que los maestros y los profesores desarrollemos un ambiente de trabajo productivo, positivo. Entonces el papel del docente es fundamental y el éxito del proceso de enseñanza y aprendizaje depende, hasta aquí, con todo lo que estoy diciendo, exclusivamente del rol docente. Sin embargo, el docente no puede hacerlo todo, y a esto quiero llegar. El docente no puede todo. El docente necesita de un otro. Y si yo decía al comienzo que el ámbito de la escuela, que la escuela es un lugar vivo, está para que otros también lo habiten. Y esos otros también son los padres. Ni que hablar de los pibes, ni que hablar de los jóvenes, ni que hablar del maestro. Pero los padres también. ¿De qué manera? Dependerá de la manera que cada institución educativa lo elija, pero también del diálogo que se pueda generar entre el equipo directivo y los docentes para establecer estos vínculos y llegar a acuerdos. Porque el docente solo no puede. El docente no puede encaminar al alumno si no tiene al padre detrás. Yo siempre digo una frase que me parece que viene al caso. El niño no es el niño solo. El niño es el niño y la familia que trae detrás. Y esto es una realidad. No quiero ser egocentrista, pero esto es una realidad. El niño viene con una familia, con una carga emotiva y social detrás. Entonces, ¿cómo manejamos esto en el contexto? Sobre todo en el contexto, siempre, pero en el contexto actual, donde el papá sale de su casa, hay padres que están ausentes porque lo necesitan, pero hay otros padres que no están pudiendo estar y tampoco están. Entonces digo, cosas como para repensar. Entonces, el éxito de la educación depende también, como mencioné anteriormente, de la participación de la familia y de la sociedad en general toda. La familia, como dijo Claudia, ayudando a practicar desde casa, si fuera necesario, reforzando los contenidos que aprenden en clase, apoyando, y esto es fundamental, a los docentes, respetando los discursos que el docente da, las indicaciones que el docente da, y colaborando con ellos en las actividades escolares y alentando sus propuestas. Y la sociedad toda tiene un papel importante que desempeñar, promoviendo la educación y garantizando
que todos los niños y niñas, todos los jóvenes, tengan acceso a una educación de calidad. El papel del docente en la educación del siglo XXI sabemos que es complejo y desafiante. Los docentes tenemos que ser capaces de adaptarnos a los cambios de la sociedad y a las necesidades de los estudiantes. Además, los docentes argentinos hoy nos enfrentamos a retos complejos, como son la precarización laboral, salarios bajos, malas condiciones de trabajo. En muchísimas escuelas las condiciones edilicias son muy precarias, salvo tengamos la suerte de trabajar en instituciones privadas o en colegios nuevos y remodelados. En muchos casos las situaciones son precarias. Eso genera un gran desgaste profesional o llamado burnout, que es el tema que nos convoca hoy. Todo eso contribuye a la escasez de docentes. También los docentes lidian con el aumento de la violencia verbal en las aulas, la necesidad de actualización tecnológica constante, la diversidad estudiantil que es cada vez mayor. La escuela hace años debe asumir funciones sociales más allá de la enseñanza, como el acompañamiento permanente a las familias, sin ser psicólogos lo somos, la distribución de alimentos, y todo esto mientras navegamos por una creciente complejidad social y de valores. Este y otros análisis, para ir terminando, de la situación educativa, nos dan clara muestra de que existe sobrecarga administrativa, cambios constantes en las políticas educativas, demandas familiares y sociales. Desafíos, aunque parezca mentira, con estudiantes en la pospandemia. Aún siguen estos desafíos de los alumnos en pospandemia. Hemos usado datos actuales de organismos como la OEI, organismos de Estados Iberoamericanos, CIPEC, que es el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y Crecimiento, y por supuesto el Ministerio de Educación, que nos dan ejemplos muy claros de lo que pasa dentro del aula. Me encantaría que chusmeen ahí, porque ahí se ve muy claro en los documentos la creatividad, la entrega de vocación de servicio, la resiliencia puesta en marcha por ustedes, docentes y directivos, pero también vemos fragmentación, violencia verbal, pérdida de motivación, entre muchos otros sucesos que es en lo que necesitamos poner la mirada hoy. Bueno, y retomando la dinámica inicial y sumado al contexto actual que presentó Hilda, podemos observar cómo el docente comienza a atravesar un síndrome de agotamiento profesional que nos interpela a todos como educadores, pero también nos invita a reflexionar sobre cómo cuidarnos dentro y fuera del aula. Para esto le vamos a pedir a Claudia también que para repensar un poquito este tema, que nos ayude. Sí, Lili. Bueno, estas características que estaba nombrando Lili recién pertenecen al síndrome de burnout. Este síndrome es conocido también como de un desgaste profesional. Ese agotamiento físico, mental, que se prolonga en el tiempo y afecta la personalidad y la autoestima de la persona que trabaja. Se considera muy importante hoy en día prevenir y abordar para que este síndrome no se instale. El ámbito educativo se caracteriza por una alta exigencia, tanto sea emocional, cognitiva, como social. Los docentes hoy en día cumplimos un rol importantísimo de formación integral de los alumnos, pero también nos enfrentamos a condiciones laborales que nos exponen a elevados niveles de estrés.
Y es allí donde surge este síndrome de burnout, que no solo impacta en la salud del docente, sino también en la calidad educativa y en toda la institución. Este síndrome, también llamado o conocido como síndrome del trabajador quemado, y fue escrito y fue estudiado hace muchos años, en el año 1974, ya empezó un psicólogo alemán llamado Freudenberg, empezó a ver esta sensación de fracaso que experimentaba el trabajador, el agotamiento resultado de una sobrecarga de exigencias diarias, no solo el docente, sino el trabajador en general, ¿no? Hablamos del docente porque es lo que nos convoca hoy. Años más tarde se comenzó a hablar de un desequilibrio entre las exigencias laborales y los recursos personales que nos llevaban a este estado de ansiedad, de fatiga, de tensión, de agotamiento. Y años más tarde, Smash y Jackson lo caracterizan como un agotamiento emocional personal con sensación de fatiga física y mental muy elevada, un cansancio extremo, falta de energía para afrontar la jornada escolar, un sentimiento de despersonalización que nos llevaría a tener actitudes distantes hacia nuestros alumnos, colegas y hacia la tarea misma, y una reducida realización personal, teniendo una percepción de ineficacia y falta de logro profesional. La psicopedagogía, acá entonces, podría trabajar con los docentes antes de que se presenten estos problemas emocionales. ¿A través de qué? A través de la observación sobre todo, realizando después un diagnóstico para poder ayudar a los docentes, a los directivos, a los profesores que padecen burnout, lo que a su vez podría beneficiar así a los estudiantes y a la comunidad en general. El docente cumple un rol fundamental en la formación académica y socioemocional de los alumnos. Cuando experimenta este síndrome, su motivación, su creatividad, su paciencia empiezan a disminuir, lo que puede afectar la calidad de la enseñanza. Muchas veces el exceso de demandas, de sobrecarga de trabajo, la falta de recursos, grupos numerosos, heterogéneos, con diferentes problemáticas para las cuales no siempre tenemos herramientas ni estamos preparados para afrontar, genera un desbalance entre esfuerzo y el reconocimiento. La relación pedagógica se encuentra alterada. El docente, entendiéndose como docente, tanto sea maestros, profesores, directivos, pueden mostrarse menos empático, tener menos disposición al diálogo o sentirse incapaz de responder a las necesidades de los estudiantes. Algunos de los factores que pueden influir serían expectativas institucionales muy altas, sin apoyo suficiente, esto lo debemos sufrir todos, sobrecarga laboral y administrativa, falta de autonomía en la toma de decisiones, escaso reconocimiento social y económico, problemas de disciplina, conflictos en el aula, manejo de estos grupos numerosos y heterogéneos, inestabilidad laboral, ambientes tóxicos, crea también un clima de trabajo hostil. Todo esto lleva a tener consecuencias. En los docentes, problemas de salud física y emocional, sentirnos irritados, tener insomnio, ausentismo en las aulas, desmotivación laboral. Se debilita entonces su capacidad de escucha, de empatía, de acompañamiento. Disminuye la motivación y la creatividad en la planificación de proyectos y ejecución de clases. Se deteriora el clima áurico y la calidad de las relaciones pedagógicas. Y en los alumnos también va a influir. Tenemos menor acompañamiento por parte del docente, deterioro en la calidad del aprendizaje, en el vínculo con el profesor, desinterés por aprender. Y en la institución, un clima laboral negativo y menos cohesión en los equipos de trabajo. Los equipos de conducción no solo enfrentan las mismas presiones que los docentes, sino también cargan con la responsabilidad institucional, gestión de conflictos, demanda de docentes, de padres y el acompañamiento emocional de toda la comunidad educativa. El burnout afecta directamente la relación docente, ya que compromete su bienestar, su capacidad de establecer vínculos positivos en el aula y en la institución en general. Y obviamente, los equipos directivos, ya que deben atender a toda la institución en su conjunto. Reconocer esta problemática es el primer paso para promover estrategias de prevención, cuidado emocional
y acompañamiento. No hay aprendizaje posible en un clima de agotamiento. La fatiga docente no es, por lo tanto, solo una cuestión de cansancio físico, ya que incluye lo emocional y lo cognitivo. Cuando en el aula el docente se siente solo, desbordado, este desgaste se agranda y afecta a los estudiantes, lo que trae aparejado falta de interés, de compromiso con sus tareas y de responsabilidades. Será necesario entonces que el docente sea escuchado, que tenga un equipo que lo sostenga, que haya un reconocimiento de su tarea, que haya un diálogo fluido, no sumarle presión, sino aliviar la carga, para que no esté abrumado, y sobre todo una escucha continua, atendiendo a sus necesidades. Promover también el bienestar directivo implica cuidar y cuidarse, ya que la salud institucional comienza por la salud de quienes conducen. Cada persona es única, por lo que es importante adaptarse a las necesidades y preferencias individuales de cada docente. Será entonces importante aprender sobre este síndrome, sobre sus síntomas, llevar registro o seguimiento de sus emociones, de sus pensamientos, de las situaciones estresantes, para poder trabajar en ello. Desarrollar la capacidad de resiliencia, para adaptarse y recuperarse de situaciones adversas. Aprender a comunicar necesidades y establecer límites. De esta manera, podemos mejorar el bienestar docente, incrementar la situación laboral, mejorar la calidad educativa institucional. Ahora nos han preguntado en otras charlas que hemos realizado sobre dos preguntas que muchas veces a los docentes, sobre todo a esta altura del año, cuando empiezan a haber movimiento docente, que los directivos empiezan a llamar a los maestros y también muchas veces a los profesores, cambiándolos de cursos, a lo mejor los que están en los cursos más inferiores, subirlos a los adolescentes con mayor edad, y a veces el docente, si no es escuchado, si no se lo ha consultado, puede crearle también un clima hostil, un clima de no sentirse realmente cómodo en el lugar donde está, e incrementar entonces este agotamiento físico que ya venía trayendo. Pero otras veces, la rotación de grados o la rotación de ciclos puede beneficiar para que estos equipos de enseñanza se gestionen de manera estratégica. Investigaciones que hemos estado viendo y estudiando señalan que la clave está en habilitar instancias de diálogo y participación, que es lo primordial. Está comprobado que al planificar la rotación de docentes, la escucha activa, la construcción colectiva de criterios son fundamentales para que este movimiento se transforme en una oportunidad de desarrollo profesional, innovación pedagógica y fortalecimiento de la comunidad educativa. En este sentido, una política de rotación que considere tanto las necesidades del docente, sus trayectorias, sus preferencias, reduce el impacto negativo y al mismo tiempo potencia beneficios como la diversificación de experiencias, el enriquecimiento de prácticas, la equidad en la distribución de responsabilidades. Los docentes hoy trabajamos en aulas heterogéneas, no es nada nuevo lo que estoy diciendo, donde cada estudiante aprende de manera diferente, porque tiene una matriz de aprendizaje distinta, tiempos diferentes, lo que nos desafía, como docentes, a buscar nuevas maneras de enseñar. Debemos ser flexibles, empáticos, creativos, ofrecer distintos recursos con materiales que faciliten la comprensión. Me podrán decir muchos de ustedes, tenemos aulas con chicos con necesidades especiales y no fuimos preparados ni tenemos la preparación científica como para poder enfrentar estos desafíos. Pero yo les aseguro que el vínculo que pueden establecer con los chicos, el cariño, escucharlos, estudiarlos, observarlos, ver qué es lo que les gusta, ver lo que los disgusta, poder realmente incluirlos dentro del grupo de sus compañeros, ayuda muchísimo para que estos chicos puedan salir adelante. No tenemos que excluirlos, todo lo contrario. Yo sé que es difícil, pero también fui docente y sé que no es una tarea fácil. Más hoy en día, que los chicos muchas veces vienen con ya también, como decíamos antes, con unas familias también difíciles. No siempre los padres aceptan que sus hijos tienen dificultades, pero ahí está la tarea nuestra, la vocación docente. El amor
el cariño que podamos tener, ya que el vínculo que podamos establecer con los chicos es primordial. No siempre ante esto el docente encuentra espacios de contención, yo lo entiendo, de cuidado, de escucha. El trabajo colaborativo, la formación continua en la diversidad, ayuda. Es importante también incluir prácticas de autoayuda. El tan llamado mindfulness, que no sé si todos saben lo que es, ¿no? Que es ese espacio que podemos llegar a tener, tanto sea chicos como maestros, como directivos, donde podemos tener unos 10, 15 minutos cuando nos damos cuenta que estamos sobrepasados de tareas y los chicos también vemos que el aula está como muy nerviosa y no hay forma de poder calmarlo con diferentes actividades que podemos haber traído, que para nosotros nos resultan maravillosas y para ellos no. Tal vez tener un espacio de 10, 15 minutos de reflexión, de estar tranquilos, de no pensar en lo que tenemos que hacer, de no pensar en todas las cosas que nos vienen encima para terminar, sobre todo a esta altura del año, sino un espacio de 10, 15 minutos donde bajemos decibeles, tanto nosotros como los chicos. Y seguramente que vamos a encontrar un aula con un bienestar mucho mayor. Es verdad, es así. Y sin querer ser redundante, pero para resumir y que se vayan de aquí con algunos ítems claros, nos interesa poner la mirada en el docente de hoy y cómo poder ayudar a alguien que está experimentando burnout. Por lo tanto, se pueden considerar estas sencillas pero valiosísimas estrategias. Una escucha activa, ofrecer un espacio seguro y sin juicio para que la persona pueda expresar sus sentimientos y emociones. Una validación emocional, reconociendo y validando sus sentimientos sin minimizar o ignorar su experiencia. Un apoyo práctico, donde ofrecer ayuda concreta con sus tareas o responsabilidades para reducir su carga de trabajo. Fomentando el autocuidado, animar a la persona a priorizar su bienestar físico y emocional mediante actividades como ejercicio, meditación o algún hobby. Dar orientación y recursos, proporcionar información y recursos sobre cómo manejar el estrés y el burnout, como terapia o como grupo de apoyo. Respeto a sus límites, tener en cuenta sus necesidades, sin priorizar para que puedan alcanzar sus objetivos, sin presionar, para que puedan alcanzar sus objetivos y metas, ya que la sobrecarga laboral en exceso provoca malestar. Ahora sí, existen diferencias que como profesionales tenemos que conocer y estar en alerta para saber distinguir y cuidarnos. Para dejar en claro, decimos que el estrés es la respuesta a la presión de trabajo. El burnout es cuando el estrés se cronifica y desgasta a nivel profundo, o sea, emocional, relacional y profesional. Y la salud mental docente es el equilibrio general que se busca mantener, evitando caer en un estrés crónico y burnout. Esto Bien. Venimos hablando de cuidarnos dentro del contexto laboral. Entonces, ahora me gustaría reflexionar sobre cierto enfrentamiento dialéctico tendiente a ver dónde se pone la mirada y más o menos tenemos una idea con las preguntas disparadoras que se hicieron al comienzo. ¿Dónde ponemos la mirada dentro del proceso educativo? Para pensar un poquito o repensar. ¿Qué opinan ustedes? ¿Dónde creen que ponemos la mirada? Hoy, ¿en el alumno o en el docente dentro de las aulas? Si alguno tiene ganas de escribir algo, ya antes se ha hablado un poco de cómo se sentían. Sí, están diciendo que en el alumno.
escribiendo y todo esto es recontravalorable. Sí. Yo voy a seguir hablando para que esto no se extienda porque entendemos que están agotados, entonces no quiero que esto se extienda demasiado. Da para hablar muchísimo este tema, pero cuando hablamos del alumno, como yo sigo leyendo, voy leyendo, cuando hablamos del alumno como centro de la educación, nos referimos a un modelo pedagógico donde el estudiante es el protagonista activo de su aprendizaje. Y el proceso educativo se adapta a sus intereses, habilidades y necesidades. A las necesidades individuales de ese chico en ese contexto, con el docente actuando como un facilitador o guía en lugar del único transmisor del conocimiento, como decía allá lejos, parece ayer, pero lo decía allá al comienzo de la reunión. Este enfoque busca un aprendizaje significativo y personalizado, fomentando la autonomía, la colaboración y el desarrollo integral del estudiante. Ahora me pregunto, y les pregunto, ¿cuál es el verdadero sentido de poner al estudiante, de poner al alumno en el centro? ¿Y por qué también eso protege al docente del desgaste? Para pensar, ponemos al alumno en el centro y yo les digo, poner al alumno en el centro también ayuda a cuidar al docente. Decimos con frecuencia que el alumno es el centro. Y eso es cierto. El alumno es, fue y será por siempre el eje del acto educativo, porque es quien aprende, quien se transforma, es quien da sentido a nuestra tarea. Eso nadie lo discute. Pero esa frase tan repetida, que a veces se convierte en una especie de eslogan vacío, se usa para contraponer enfoques, como si existieran métodos. Un método centrado en el alumno y un método centrado en el docente, como si se pudiera dividir el aula en bandos. De acá están los alumnos y de este otro lado están los docentes. Y la realidad es más compleja y también más rica. Poner al alumno en el centro no significa correr a los docentes a los márgenes. Al contrario, exige del docente una mirada atenta, una escucha activa, una toma de decisiones constante y fundamentada. Implica elegir las metodologías en función de los aprendizajes que queremos alcanzar. Y eso no se resuelve con modas ni con recetas universales. A veces será una instrucción directa, otras veces será un trabajo colaborativo. En alguna ocasión, una clase dialogada, una consigna creativa, un momento de silencio y después una reflexión. No se trata del método en sí, sino de la eficacia en el contexto. Y ojo, con ese grupo, con esos niños en ese momento y con esos contenidos. Eso también es poner al alumno en el centro y al docente en el centro. Adaptar, ajustar, sostener lo que funciona y dejar ir lo que no sirve. Y aquí es donde aparece un punto clave que muchas veces se pasa por alto. La metodología elegida también impacta en el estado emocional del docente. Cuando lo que hacemos
no resulta, cuando no conecta, cuando sentimos que no llegamos a la meta que nos propusimos, que no alcanza, que no logramos lo que queremos con los alumnos, el malestar crece. Y con ese malestar aparece la frustración, el agotamiento, el desánimo. El aula se vuelve un territorio denso. Parece que nos falta el aire, no podemos respirar. Es un lugar desgastante, difícil de habitar. Eso es el burnout docente. Ese cansancio profundo que no se resuelve con dormir más o con un feriado en el medio, porque nace de una desconexión entre lo que damos y lo que logramos. Entonces, poner al alumno en el centro también es cuidar al docente, porque cuando las estrategias están bien pensadas, cuando vemos que progresa nuestros alumnos, nuestro aula, cuando la clase fluye, también se enciende algo en nosotros. Se recupera la motivación, la confianza, el disfrute. La energía se renueva. Por eso, más que etiquetas, necesitamos criterio profesional. Tiempo para pensar la práctica. Espacios de diálogo. Apertura y reflexión compartida. Porque poner al alumno en el centro no se trata de repetir un discurso, sino siempre vamos a decir el niño está en el centro, y eso lo sabemos. Se trata de tomar decisiones pedagógicas con sentido. Y esas decisiones, cuando son auténticas, cuidan al que aprende, pero también, y sobre todo, porque es lo que nos motiva hoy a esta charla, cuidan al que enseña. Ahora entonces sí, me detengo específicamente en vos, en tu persona, en tu función, directivo o docente. ¿Sos líder escolar y sentís que todo gira a tu alrededor? No es una ilusión. Perdón, pero acá sí voy a ser egocéntrica. No es una ilusión, es una verdad poderosa. También sos el centro. Si formás parte del equipo directivo, ocupás el corazón de la escuela. Sos faro e inspiración. En cada comunidad educativa, alguien necesita armonizar la energía del grupo. Y ese rol, aunque muchas veces es invisible y aunque muchas veces nos equivocamos, es fundamental. Y ese rol es el rol del equipo directivo. Sos quien define que vale la pena priorizar, qué mensajes se amplifican, qué silencios se sostienen. Sos referente, sos quien inspira con lo que dices y también con lo que callas. Y cuando asumís ese rol con conciencia, todo a tu alrededor empieza a cambiar. Porque sí, las emociones, los aprendizajes, la comunicación, verbal y no verbal, todo se ve impactado con tu presencia. Pero ojo, no estás solo. Están ellos, ustedes, los docentes, que también, ojo, son el centro. Si sos docente entonces, también sos el centro. Tu aula es un universo vivo, un pequeño gran mundo, donde tu presencia transforma. Y vos, ahí adentro, sos mucho más que quien enseña. Sos quien deja una marca. Sos quien contagia, quien contiene, quien transforma. Tu palabra, tu escucha, tu manera de mirar, de decir, dejan una huella. Repito, cada palabra,
cada pausa, cada mirada, tiene el poder de abrir puertas. Sos guía, sos espejo, sos refugio, sos motor. Tu impacto trasciende los contenidos. Puede modelar actitudes, despertar preguntas, sembrar confianza. Cada gesto tuyo ayuda a encender la curiosidad. Créetela porque es así. Y puede despertar una vocación, ojalá que muchas vocaciones como la nuestra. Puede cambiar el rumbo de una historia. El aula respira tu energía. Si sin vos, la escuela no late. Y eso no es ego, es una realidad. Entonces, al final, no se trata solo de dirigir o de enseñar. Se trata de inspirar, de transformar y de estar presentes. Porque cuando un líder se compromete y cuando un docente cree en lo que hace con total convicción, la escuela se vuelve un lugar donde todo es posible. Ser el centro no es solo ocupar un lugar. Y escúchate esto, es ser una presencia que transforma. Ojalá, humildemente, les haya dejado la inquietud y quienes no habían pensado o reparado todavía en esto, se queden sintiendo la necesidad de ocupar ese lugar, ese humilde lugar que solo nosotros sabemos que podemos ocupar, el lugar de ser docentes. Gracias. Uy, me emocionaste con esas palabras. Creo que nos llegaron a todos. Y qué decirte. Si alguno tiene ahora alguna inquietud, algún comentario, alguna pregunta, esta es la oportunidad. Algunas preguntas, si tienen dudas, nos pueden escribir, lo que podamos responderles, con mucho gusto te las vamos a responder, nos las hacen llegar a nuestras redes, por Instagram, o si no, a la web, a nuestro correo, que es hola@editorialcarbonilla.com, o Editorial Carbonilla en Instagram por mensaje privado, cualquier inquietud que tengan, cualquier pregunta. Nosotras queremos lograr esto de escucharnos, de acompañarnos entre docentes. Así que todas las dudas, preguntas, inquietudes son bienvenidas. Queda grabada la charla. El burnout está reconocido como una enfermedad hoy, como un trastorno, sí. Creo que algo así habían escrito, se me fue, espero, alguien había puesto alguna pregunta sobre el burnout. ¿La quieren hacer? El burnout dice que está reconocido, como una pregunta, esa que dijiste. Sí. Sí, el burnout, y esto comenzó, como lo dijo Claudia, en 1974 se empezó a estudiar y se notaba sobre todo en los profesionales, empezaron a notar dentro, porque no solo en el grupo de docentes, sino en gente que trabajaba, empezó con los ingenieros, con los médicos, con gente que trabajaba muchísimas horas en oficinas. Sí, un docente que tiene un cuadro de burnout puede ser reconocido como cuadro de estrés también. Les va a llegar una ficha de autoevaluación personal, es un test que aprovecho y aclaro, no es médico, porque no somos médicos, pero está elaborado teniendo un aval médico detrás y profesional detrás, donde ustedes van a poder contestar, responder unas sencillas preguntas para saber en qué estado clínico ustedes se encuentran. Si el docente hoy, por un cuadro de estrés,
tiene clínica médica. Y el burnout forma parte, por eso ahí era importante saberlo. Si un docente atraviesa un cuadro de estrés, no puede estar frente a sus alumnos, porque hay algo en él que no está, a ver, un cuadro de estrés te limita emocionalmente, te limita profesionalmente. Entonces, el burnout también sería como un grado mayor al estrés común, por llamarlo muy caseramente. Me gustaría que nos manden, si puede ser, las inquietudes, preguntas con lo que se hayan quedado y qué temas también les gustaría tratar en próximas charlas, porque queremos hacer, ya estén atentos a nuestras redes, porque seguramente antes de fin de año proponemos otra reunión, otra charla, y nos gustaría saber la opinión de cada uno, de qué les gustaría charlar. Y para ir concluyendo, dejarles una pregunta de cierre a modo de reflexión. Para ustedes, cada uno, personal, ¿qué pequeños cambios podemos hacer mañana para cuidarnos mejor como docentes? Esta es una reflexión para pensarla o repensarla. No sé, chicas, si quieren agregar algo más. No, me parece que está de nuestra parte, no queremos ser densas, ¿verdad? Es un tema que da para hablar mucho. Sí. Y realmente, si teníamos que hablar de todo el aspecto médico del burnout, No, es no, muy complejo y muy extenso, y alguien lo puso por ahí. Lo escribieron también esto, teniendo una patología o síntomas tan complejos, la verdad que sí, hay diferentes grados de burnout también, como para que ustedes no se alarmen, pero sí lo que queremos hoy es que se sientan acompañados, que sepan que en el transcurso, lo poco que queda, están acompañados, que pueden acudir con preguntas si las necesitan y que vamos a estar respondiendo todo lo que podamos. Lo venimos haciendo con colegios, capaz no tan expuestas en las redes, pero lo venimos haciendo. Entonces, esta es la oportunidad también de abrir este camino con ustedes y poder salvar dudas que ustedes tengan y, bueno, generar este diálogo y poder ayudarlos. Así Sí. que eso. Bueno, y estén atentos entonces a nuestras próximas charlas o talleres que estamos por implementar para el 2026, que van a salir en las redes publicados seguramente. Así que estén atentos. Agradecerles profundamente la presencia de todos y de cada uno de ustedes. Y recuerden que ustedes, docentes, nosotros docentes, son la magia dentro del aula. Y no se olviden que ser docentes es la profesión más desafiante y apasionante que existe, porque nos invita a reinventarnos en cada mirada, en cada historia y en cada aula. De mi parte les digo muchísimas gracias y esperamos verlos próximamente. Y yo les voy a brindar un aplauso, pido un aplauso para ustedes, los docentes que están acá sentados después de todo un día de trabajo. Aplaudimos a los chicos en un acto, los aplaudimos a ustedes que están acá. Eso. Gracias. No, le quería decir a la inquietud de la docente que Sí. no se asuste, que si bien el burnout existe, pidiendo ayuda, teniendo contención, hablándolo, pidiendo sobre todo si hay, ya les decía antes, un equipo de orientación que sostenga, la familia también que sostenga, y tener ese momento de pausa, muchas veces es necesario como para bajar un poco los decibeles y no sentirse tan abrumado. Nosotros no queremos asustarlos, pero decirles que existe este síndrome, por lo que ya les digo, fue estudiado hace muchos años y no es que es una cosa que se instala en todos los docentes. Muchas veces las exigencias de uno mismo también hace que uno se sienta de esta manera. Pero no se asusten porque es una cosa que se puede llegar
a trabajar y tener éxito como para poder sentirse realmente en condiciones otra vez de afrontar, ya sea la vida personal de cada uno como la vida escolar. Tal cual. Bueno, Perfecto. entonces con esto hicimos el cierre, terminamos la charla, agradeciéndole nuevamente la participación de todos y cada uno. Gracias. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes.